Buenos días, buenas tardes o buenas noches según a la hora que estés viendo este video. Nosotros somos un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Mochis, los cuales le venimos a hablar un poco sobre el tema la evolución de los sistemas constructivos en la edificación, procedimientos para su industrialización. Definiciones y conceptos básicos. El término sistema tiene en el diccionario de la Real Academia dos conceptos principales, los cuales son, como número uno tenemos conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionalmente enlazados entre sí, y como número dos tenemos conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. Procedimiento constructivo. En este caso nuestro diccionario define como procedimiento como método de ejecutar algunas cosas. Así pues, podemos entender el procedimiento constructivo como el conjunto de técnicas que se utilizan para edificar cualquiera de las unidades que contribuyen a los sistemas constructivos. Este es un concepto relacionado con las técnicas de construcción en cada caso y que por lo tanto pueden evolucionar con el tiempo y permiten avanzar en la innovación y la mejora de los edificios y su proceso de construcción. Industrialización de la construcción. Este es un concepto algo complejo, que intenta definir la posibilidad de aplicar determinados sistemas o métodos de producción industrial al proceso constructivo, entendiendo por tal el camino de producción que va desde la concepción y proyecto del edificio hasta su ejecución y posteriormente el mantenimiento del mismo. La evolución de los sistemas constructivos. Considero que la evolución de los sistemas constructivos de edificios que nos afecta en la actualidad se inició en el primer cuarto del siglo XX a partir de la introducción generalizada de dos tipos de técnicas. El abandono de las estructuras murarias para pasar al uso continuo de las estructuras reticuladas, pilares y vigas. El olvido de los sistemas pasivos de acondicionamiento, inercia técnica, aireación, control de sombras, etc., para pasar al uso masivo de los sistemas de acondicionamiento electromagnéticos. Cambio en los sistemas estructurales. Los sistemas constructivos en nuestra zona geográfica y en nuestra cultura tecnológica se han basado casi exclusivamente hasta principios del siglo XX en las estructuras murarias, que al mismo tiempo hacen la función de cerramientos verticales, tanto de fachada como de partición interior. En la siguiente imagen podemos ver algunos ejemplos de cómo cambian los sistemas estructurales dependiendo de la construcción que se vaya a llevar a cabo. Cambio de los sistemas de cerramiento de fachadas. Como consecuencia del cambio del sistema estructural, al ir la fachada apoyada en la estructura, se debe aligerar lo más posible. Por otra parte, la fachada se sigue construyendo de fábrica en un alto porcentaje, normalmente ladrillo, por ser un material muy bien aceptado en muchas zonas geográficas. En las siguientes imágenes podemos observar algunos tipos de fachadas de cerramiento que serían estos cuatro que observamos. Problemas generales de filtración. A todo lo anterior cabe añadir algunos problemas de filtración del agua de lluvia, que penetra por la propia estructura porosa de los materiales y sobre todo por las uniones entre ladrillo y mortero, si se trata de una hoja. Esto nos quiere decir que en la construcción se nos presenta este problema muy seguido, ya que se trata de un fenómeno natural, que es la lluvia, y no podemos detener. Simplemente lo que podemos hacer es tratar de evitar la filtración en los techos. Cambio de los sistemas de cerramiento de cubierta. Considerando el cambio más importante ha sido el abandono de las cámaras de aire ventiladas, cubiertas frase, para sustituirlas por las llamadas cubiertas calientes sin cámara, basadas en la impermeabilización de las láminas bituminosas y en los aislantes más rígidos, especialmente los morteros aligerados. Sistemas y elementos estructurales. Las estructuras, en general, deben asegurar la integridad de los edificios, lo que implica su estabilidad frente a las acciones exteriores previsibles.
lo que condiciona también su posible deformación y su durabilidad a lo largo de su vida útil. Como podemos ver, aquí está un sistema estructural y tipos de estructura, como son las cerchas, armaduras, marcos o pórticos y sistema de pisos. Sistema y elementos de fachada. Bueno, las fachadas han tenido tradicionalmente una función estética, eso lo sabemos. No en balde son la piel de los edificios y lo primero que se ve, además de ser la expresión formal de sus contenidos espaciales. Sin embargo, desde el punto de vista de la funcionalidad del edificio, su participación en la habitabilidad del mismo, de los locales que encierran, es crucial, por lo que en su diseño constructivo, esta función pasa a ocupar el primer lugar atendiendo a sus exigencias más importantes. Sistemas y elementos de cubierta. Las cubiertas también deben responder a los tres tipos de funciones planteadas para las fachadas, aunque algunas de ellas en menor escala. Veamos. La racionalización de los procesos constructivos. Bueno, la innovación pasa, como queda comentado, por el empleo de los materiales adecuados y por el diseño constructivo correcto, que permita cumplir la funcionalidad exigida. Pero todo ello hay que complementarlo con una mejora clara de los procesos constructivos. Bueno, yo voy a hablar sobre la industrialización cerrada. Los primeros de ellos se utilizaron en épocas pasadas, tiempo pasado, para grandes series de edificaciones, lo que hoy en día se utiliza para pequeños desarrollos o para viviendas unifamiliares, eh, llamados modulares, los cuales son muy utilizados en Estados Unidos y Canadá. Industrialización abierta. La industrialización abierta, por lo contrario de las cerradas, se podrán considerar como los más adecuados, ya por su mayor flexibilidad en el proyecto. Sin embargo, tiene otras dificultades que conviene analizar antes de tomarlo como el adecuado. Sostenibilidad del proceso global. Esto quiere decir que la sostenibilidad del proceso constructivo está ligado o depende por la sostenibilidad de cada uno de los otros subprocesos, el cual podría ser la producción de materiales, ejecución, uso y mantenimiento. Teniendo en cuenta que si hablamos de uno, tenemos que hablar de los demás, ya que pues uno depende del otro. Y el futuro deseable. Los deseos del futuro pueden ser utópicos, pero su planteamiento nos puede acercar a conseguirlos. Por eso no me importa lanzar un desideratum para nuestras futuras edificaciones. Gracias.